Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad, patrón de todas las asociaciones de caridad. Hoy también se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, para la que el Santo Padre ha elegido como título este año, como Jesucristo, obligados a huir. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión y a quienes nos siguen a través de nuestra página web www.vaticannews.va, así como a través de Facebook Live, de Twitter y de nuestro canal de YouTube. Entre las emisoras que hoy están conectadas con nosotros saludamos a Cetelmón, Televisión de Alicante, Radio Marien de Dajabón en República Dominicana, Radio María en Panamá, Radio Luz en El Salvador, Radio Magna Chubut en Argentina, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Radio Paz de Miami, Radio Misión Católica en Georgia, Radio Inmaculada de Atlanta, EWTN y El Sembrador Nueva Evangelización Televisión. Recordamos que la liturgia de hoy nos presenta el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32, en el que el evangelista nos ofrece un relato muy directo y obvio. Dos hermanos y dos personajes nada dignos son los que Jesús utiliza para dar un sentido profundo a esta parábola, la parábola del padre y de los dos hijos. Uno dice que sí y después no va a trabajar a la viña, el otro dice que no, pero después recapacita sobre las palabras de su padre y va a trabajar. Ahí vemos en imágenes al Santo Padre que se acaba de asomar desde la ventana del Palacio Apostólico y está saludando a la multitud presente en la plaza de San Pedro. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, en mi tierra se dice a tiempo bruto, buena cara. Con esta buena cara os digo buenos días. Con la sua predicazione sul regno di Dio, Gesù si oppone a una religiosità che non coinvolge la vita umana. Con su predicación sobre el reino de Dios, Jesús se opone a una religiosidad que no involucra la vida humana, que no interpela la conciencia y su responsabilidad frente al bien y al mal. Lo demuestra también con la parábola de los dos hijos, que es propuesta hoy con el Evangelio de Mateo. Il primo figlio risponde impulsivamente no. A la invitación del padre de ir a trabajar a la viña, el primer hijo responde impulsivamente no, pero después se arrepiente y va. Invece il secondo figlio, che subito risponde sí, sí, papá. Sin embargo, el segundo hijo, que enseguida responde sí, sí, papá, en realidad no lo hace, no va. La obediencia no consiste nel dire sí o no. La obediencia no consiste en el decir sí o no, sino en el actuar, en el cultivar la viña, en realizar el reino de Dios, en hacer el bien. Con este sencillo ejemplo, Jesús quiere superar una religión entendida solo como práctica exterior y rutinaria, que non incide sulla vita e sugli atteggiamenti delle persone. Que no incide en la vida y en las actitudes de las personas, una religiosidad superficial, soltanto ritual, entre comillas, en el feo sentido de la palabra. Los exponentes de esta religiosidad de fachada que Jesús desaprueba eran en aquel tiempo los jefes, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, los cuales, según la admonición del Señor, en el reino de Dios serán superados por los publicanos y las prostitutas.
Jesús dice, serán los publicanos, es decir, los pecadores y las prostitutas, los que entrarán en el reino del Señor. Esta afirmación no debe inducir a pensar que hacer bien los que no siguen los mandamientos de Dios y la moral. Y dicen, al fin y al cabo, los que van a la iglesia son peor que nosotros. No. Jesús no señala a los publicanos y las prostitutas como modelos de vida, sino como privilegiados de la gracia que Dios ofrece a todo aquel que se abre y se convierte a Él. La gracia, porque la conversión es siempre una gracia. Una gracia que Dios ofrece a quien se abre y se convierte a Él. De hecho, estas personas, escuchando su predicación, se arrepintieron y cambiaron de vida. Pensamos en Mateo, por ejemplo, en San Mateo, que era un publicano, un traidor a su patria. En el Evangelio de hoy, quien queda mejor es el primer hermano, no porque ha dicho no a su padre, sino porque después de el no, se ha convertido al sí, se ha arrepentido. Dios es paciente con nosotros, no se cansa, no desiste después de nuestro no. Nos deja libres también de alejarnos de Él y de equivocarnos. Pensemos en la paciencia de Dios. Es maravilloso cómo el Señor nos espera siempre. Siempre está a nuestro lado para ayudarnos. Pero respeta nuestra libertad. Y espera ansiosamente nuestro sí, para acogernos nuevamente entre sus brazos paternos y colmarnos de su misericordia sin límites. La fe en Dios pide renovar cada día la elección del bien respecto al mal, la elección de la verdad respecto a la mentira, la elección del amor al prójimo respecto al egoísmo. Quien se convierte a esta elección, después de haber experimentado el pecado, encontrará los primeros lugares en el reino de los cielos, donde hay más alegría por un solo pecador que se convierte que por 99 justos. Pero la conversión, cambiar el corazón, es un proceso de purificación de las incrustaciones morales. Es un proceso doloroso. Porque no está el camino de la santidad sin ninguna renuncia y sin el combatimiento espiritual. Combatir por el bien, combatir para no caer en la tentación, hacer todo lo que podamos de nuestra parte y llegar a vivir en la paz, la alegría de la gratitud. El Evangelio de hoy cuestiona la forma de vivir la vida cristiana, que no está hecha de sueños y de bonitas aspiraciones, sino de compromisos concretos para abrirnos cada vez más a la voluntad de Dios y al amor hacia los hermanos. Pero esto, incluso el empeño más pequeño concreto, no se puede hacer sin la gracia. La conversión es una gracia que tenemos que pedir siempre. Señor, dame la gracia de mejorar.
un buon cristiano. Dame la gracia de ser un buen cristiano. María Santísima nos ayude a ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Él es quien derrite la dureza de los corazones y los dispone al arrepentimiento para obtener la vida y la salvación prometidas por Jesús. E concepit de Spiritu Sancto. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Ustedes este 4 de octubre, memoria litúrgica de San Francisco de Asís y 27º domingo del tiempo ordinario, la oración del Ángelus presidida por el Santo Padre Francisco con el comentario al Evangelio del día. Y recordamos que ayer, 3 de octubre, el Santo Padre Francisco se dirigió a Asís, donde tras presidir la Santa Misa en la cripta, donde descansan los restos de San Francisco, firmó su tercera encíclica, Fratelli Tutti, una encíclica dedicada, como se lee en el subtítulo, a la fraternidad y la amistad social y cuyo texto será dado a conocer al mundo este 4 de octubre. Y mientras esperamos al Santo Padre, saludamos a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet, a través del portal Vatican News, Facebook Live y YouTube. Nuestro cordial saludo va también a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión. Hoy están con nosotros Setelmon TV de Alicante, España, Radio Marien de Dajabón, República Dominicana, Radio María, Panamá. Y ya vemos en imágenes que el Santo Padre se acaba de asomar desde la ventana del Palacio Apostólico y saluda a los fieles congregados a distancia de seguridad en la Plaza de San Pedro. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nel Vangelo di oggi, Gesù, prevedendo la sua passione e morte, En el Evangelio de hoy, Jesús, previendo su pasión y muerte, narra la parábola de los viñadores asesinos para advertir a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo que están por emprender un camino errado. nutrono intenzioni cattive. Ellos tienen, en efecto, malas intenciones con él y buscan la manera de eliminarlo. Il racconto allegorico descrive un padrone che dopo aver molto El relato curato la sua alegórico vigna, describe a un propietario que después de haber cuidado mucho su viña, tiene que ausentarse y se la arrenda a unos labradores. Luego, cuando llega el tiempo de la cosecha, envía a algunos siervos a recoger los frutos, pero los viñadores los reciben a palos e incluso matan a algunos. El propietario manda a otros siervos más numerosos que, sin embargo, reciben el mismo trato. El colmo llega cuando el propietario decide enviar a su hijo. Los viñadores no le tienen ningún respeto, al contrario, piensan que eliminándolo podrán adueñarse de la viña y así lo matan también. La imagen de la viña representa al pueblo que el Señor ha elegido y formado con tanto cuidado, con tanto amor. Los siervos mandados por el propietario son los profetas enviados por Dios, mientras que el Hijo es figura de Jesús. Y así como fueron rechazados los profetas, también Cristo fue rechazado y asesinado. Al final del relato, Jesús pregunta a los jefes del pueblo: cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y ellos, llevados por la lógica del relato, pronuncian su propia condena.
punirá severamente quei El malvagi. dueño, dicen, castigará severamente a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Con questa parabola molto dura, Gesù mette i suoi interlocutori Con esta dura parábola, Jesús pone a sus interlocutores frente a su responsabilidad y lo hace con extrema claridad. Pero no pensemos que esta advertencia valga solamente para los que rechazaron a Jesús en aquella época. Vale para todos los tiempos, incluso el nuestro. También hoy Dios espera los frutos de su viña, de aquellos que ha enviado a trabajar en ella, todos nosotros. Coloro che hanno un'autorità, En cada época los que tienen autoridad en el pueblo, cualquier autoridad, che nella Chiesa, también en la nel iglesia, popolo di Dio, en el pueblo de Dios, possono essere tentati di fare i propri interessi pueden sentir la tentación de seguir su propio interés en lugar del de Dios. e Gesù dice che Y Jesús dice que la vera autorità la verdadera autoridad è quando es si fa il cuando servizio, è se hace el servire, servicio, está en el servir, non sfruttare gli altri. no aprovecharse de los demás. La vigna è del Signore, non è nostra. L'autorità Pero la viña es del del Señor, no es nuestra. come tale va esercitata per il La bene autoridad di es un tutti. servicio y como tal debe ser ejercida para el bien de todos y para la difusión del È Evangelio. brutto vedere Es feo ver quando cuando nella Chiesa en la iglesia le persone che hanno autorità las personas que tienen autoridad cercano tratan i de, propri interessi. buscan los propios intereses. San Paolo nella seconda lettura della liturgia odierna San Pablo en la segunda ci dice lectura come de la essere buoni liturgia de operai hoy nella vigna del nos dice Signore. cómo ser buenos obreros Quello en la che è viña del vero, Señor. nobile, giusto, puro, amabile, Todo cuanto hay de onorato, verdadero, de ciò che noble, è de virtù, justo, de puro, de che amable, merita de lode, honorable, tutto questo todo cuanto sia sea virtud oggetto y cosa quotidiano digna de del elogio, nostro impegno. todo esto tenedlo en Ripeto, cuenta. Repito, quello che è vero, nobile, todo lo que es giusto, verdadero, puro, noble, amabile, justo, puro, onorato, amable, honorable, ciò che è virtù, todo che cuanto merita sea lode, virtud tutto y digna questo de elogio, todo sia esto oggetto quotidiano del nostro impegno. tenedlo en cuenta, Oggetto que sea objeto de nuestro è compromiso l'atteggiamento en actitud dell'autorità, de la anche autoridad di ognuno di noi. y también de Porque cada uno de ognuno di noi, nosotros, porque cada uno de nel nosotros suo piccolo piccolo ha certa en su autorità. pequeño Diventeremo così una Chiesa sempre più ricca di frutti di santità. Daremo gloria nos convertiremos al así en una iglesia cada vez más rica en frutos de santidad. al Figlio che continua a donarci la Daremos salvezza, gloria al Padre que nos allo ama con Spirito infinita che ci ternura, apre il cuore al Hijo que e ci sigue dándonos spinge la verso la salvación, pienezza al del bene. Espíritu que abre nuestros corazones y nos impulsa hacia la plenitud del bien. Spiritualmente uniti ai fedeli radunati Nos dirigimos nel ahora a santuario di María Pompei per la Santísima, Liturgia. espiritualmente unidos a los fieles, reunidos en el santuario de Pompeya para la súplica. Y en octubre renovamos nuestro compromiso de rezar el Santo Rosario. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini e ficiamo promissionibus Christi. Grazie Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua luce a tes. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Y el aplauso de los fieles congregados en la plaza de San Pedro acoge la bendición del Santo Padre. Sono stato ad Assisi Ayer estuve en per Asís firmare la para nuova firmar la enciclica nueva encíclica Fratelli Tutti Fratelli Tutti sulla fraternità sobre e la l'amicizia fraternidad sociale. y la amistad social. La offerta a Dio sulla tomba di San La Francesco, ofrecí a Dios sobre la tumba de San Francisco, dal quale ho tratto del cual ispirazione, come en el cual me he inspirado, como en la anterior encíclica, la Laudato Si. i segni dei tempi mostrano chiaramente Los signos che de la los tiempos fraternità muestran umana claramente que la fraternidad humana y el cuidado de la casa común forman verso el lo único sviluppo camino hacia el integrale desarrollo integral y la paz ya indicata ya indicada por los santos Giovanni XXIII, papas Juan Paolo XXIII, Pablo e Giovanni VI Paolo II. y Juan Pablo II. Oggi, Hoy, a voi che siete in a ustedes que piazza, están en la plaza e lì fuori piazza pure, y no? ahí a los afueras de la plaza también, Ho la gioia di regalare tengo la alegría de La nueva regalarles encíclica la nueva encíclica l'edizione straordinaria en la edición dell'Osservatore extraordinaria del Romano. Observatorio Romano. E con questa edizione Y con esta edición ricomincia recomienza la la cotidiana edición cartácea del Observatorio Romano. Que San Francisco acompañe el camino de fraternidad en la Iglesia entre los creyentes de cada religión y de todos los pueblos. Hoy concluye el tiempo de la creación, iniciado el 1 de septiembre pasado, en el cual hemos celebrado un jubileo para la tierra, junto a nuestros hermanos de diversas iglesias cristianas. Saludo a los representantes del Movimiento Católico Mundial por el Clima, los varios círculos, Laudato Si, y las asociaciones de referencia comprometidas en recorridos de ecología integral. Me alegro por las iniciativas que hoy se desarrollan en diversas localidades. En particular, recuerdo aquella de la zona del Delta del Po. El 4 de octubre de 100 años atrás, nacía en Escocia la obra Stella Maris, en apoyo de la gente del mar. En este aniversario hace importante aliento a los capellanes y a los voluntarios a dar testimonio con alegría de la presencia de la Iglesia en los puertos, entre los marítimos, los pescadores y sus familias. Hoy, en Bolonia,
será beatificado Don Olindo Marella, presbítero oriundo de la diócesis de Chioggia, pastor según el corazón de Cristo, Padre de los pobres, defensor de los débiles. Que pueda su extraordinario testimonio ser luz para tantos sacerdotes llamados a ser humildes y valientes servidores del pueblo de Dios. Ahora, un aplauso al nuevo beato. Saluto a tutti voi. Los saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de varios países. Veo tantas banderas allí, familias, grupos parroquiales, asociaciones y también algunos fieles. En particular, saludo a los familiares y amigos de los guardias suizos que han venido hoy para participar en el juramento de los nuevos reclutas. Y estos chicos son buenos. La Guardia Suiza hace un recorrido de vida al servicio de la Iglesia, al servicio del Sumo Pontífice. Son chicos buenos que vienen aquí por 2, 3, 4 años y más. Y les pido un afectuoso aplauso para los guardias suizos, la Guardia Suiza. Y a todos les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la próxima. Y la plaza saluda con un viva el Papa al Santo Padre Francisco, que en estos momentos se despide de los fieles congregados en la plaza de San Pedro. Y nosotros comenzamos ya a... da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando era ancora buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. Egli disse loro: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto. Parola del Signore. A continuación, el monitor en lengua francesa dará el texto bíblico en su idioma, desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent: tout le monde te cherche. Jésus leur dit: allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Parole du Señor. Llega el momento ahora del monitor en lengua inglesa que dará la lectura al texto según San Marcos. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. That evening at sundown, they brought to Jesus all who were sick and possessed with demons, and he healed many who were sick with various diseases and cast out many demons. And he would not permit the demons to speak because they knew him.
And in the morning, a great while before day, he rose and went out to a lonely place, and there he prayed. And Simon and those who were with him followed him, and they found him and said to him, "Everyone is searching for you." And he said to them, "Let us go on to the next towns, that I may preach there also, for that is why I came." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus. Sigue a continuación el monitor en alemán. Lesung aus dem Markus-Evangelium. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu sagen, dass sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: "Alle suchen dich." Er antwortete: "Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde, denn dazu bin ich gekommen." Wort des lebendigen Gottes. A continuación vendrá en español, transmitiendo de hoy, miércoles 4 de noviembre, fiesta de San Carlos Borromeo. Lectura del Evangelio según San Marcos. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: "Todo el mundo te busca." Él le respondió: "Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido." Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Leitura do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, à tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: "Todos te procuram." Ele respondeu-lhes: "Vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim." Palavra da salvação. Después de haber escuchado el texto bíblico en portugués, ahora lo escucharemos en árabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس مرقس. وعند المساء بعد غروب الشمس أخذ الناس يحملون إليه جميع المرضى والممسوسين، فشفى كثيرا من المرضى المصابين بمختلف العلل، وطرد كثيرا من الشياطين، ولم يدع الشياطين تتكلم لأنها عرفته. وقام قبل الفجر مبكرا فخرج وذهب إلى مكان كفر، وأخذ يصلي هناك. فانطلق سمعان وأصحابه يبحثون عنه، فوجدوه وقالوا له: جميع الناس يطلبونك. فقال لهم: لنذهب إلى مكان آخر، إلى القرى المجاورة، لأبشر فيها أيضا، فإني لهذا خرجت. كلام الرب. El último idioma que escucharemos el texto bíblico de los 8 oficiales será en polaco. Z Ewangelii według świętego Marka. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. Oto słowo Pańskie. A continuación, el pontífice dará su catequesis de esta audiencia dedicada a la oración. Jesús, maestro de oración. Estamos transmitiendo desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, hoy miércoles 4 de noviembre, fiesta de San Carlos Borromeo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Purtroppo siamo dovuti tornare Hemos tenido que regresar a udienza a hacer la audiencia general en la Biblioteca del Palacio Apostólico. questo per Por supuesto, como medida de prevención difenderci para dai defendernos contagi de los del contagios del COVID, ha dicho el Papa. Questo ci insegna pure Esto nos enseña che también dobbiamo essere molto que attenti tenemos que estar muy alle atentos prescrizioni delle autorità a lo que las Siano autoridades autoridad nos dicen, politiche che ya le sea autorità sanitarie, autoridades sanitarias como políticas, difenderci para di defendernos questa pandemia. de esta pandemia. Offriamo al Signore questa Ofrezcamos distanza al Señor esta tra noi distancia entre nosotros per il bene di tutti por el bien de todos e nosotros. pensiamo Y pensemos agli tanto ammalati, en los enfermos, a coloro che en entrano aquellos già que come scarti, ya están siendo considerados Pensamos como ai descartes. Pensemos en los médicos, infermieri, en los infermiere, enfermeros, ai volontari, en los voluntarios, a tanta gente en che tanta gente lavora con gli ammalati que trabaja con los in questo enfermos momento, en estos momentos che rischiano la vita, y que están arriesgando fanno sus por vidas, amore, pero lo hacen con sua amor, vocazione, per amore al prossimo. por su vocación y por amor al Preghiamo per loro. prójimo. Gracias. Recemos por ellos. Gracias. Durante la sua vita pubblica, Durante su vida pública, fa costantemente Jesús ricorso recurre alla constantemente forza della a la fuerza de la oración. I Vangeli ce lo Los mostrano evangelios nos lo quando si muestran ritira in luoghi cuando se appartati retira a a lugares pregare. apartados a rezar. Si tratta di osservazioni sobrie Se e discrete trata de che observaciones lasciano solo sobrias immaginare y discretas quei dialoghi que dejan solo orali. imaginar esos diálogos orantes. Essi testimoniano Estos però testimonian chiaramente che anche claramente nei momenti di que maggiore también en los dedizione momentos de ai mayor poveri dedicación e a ai los malati, pobres y a los enfermos, Gesù non traslasciava Jesús mai no il descuidaba suo nunca su diálogo íntimo con Padre. el Padre. Quanto più era immerso Cuanto nei más bisogni della inmerso gente, estaba tanto en las più necesidades de la sentiva la necessità gente, di riposare más sentía la necesidad de nella reposar comunione en la trinitaria comunión col trinitaria col Padre e lo Spirito. con el Padre, el Espíritu, el Hijo y el Nella Espíritu vita di Santo. Gesù c'è dunque un En la vida de segreto Jesús hay, por tanto, nascosto un agli occhi secreto umani escondido a los ojos che humanos rappresenta il fulcro que di representa tutto. el núcleo de todo. La preghiera di Gesù è una La oración de realtà Jesús es en misteriosa realidad di una cui realidad intuiamo misteriosa solo de la que qualcosa, intuimos solo ma algo, che permette di leggere pero que permite nella leer giusta en la justa prospettiva perspectiva l'intera sua toda missione. su misión. In quelle ore solitarie En esas prima horas dell'alba solitarias, o antes della del notte, alba o en la noche, Gesù si immerge Jesús se nella sumerge intimità sua con il en su Padre, intimidad con el vale a Padre, dire nell'amore es di decir, cui en el ogni amor del que anima ha toda sete. alma tiene È sed. quello che emerge fin dai Es primi lo que giorni emerge desde los del primeros suo días de su ministerio ministerio público. Un sabato, per Un esempio, sábado, por ejemplo, la cittadina di la pequeña Cafarnao si ciudad de trasforma in Cafarnaún ospedale da campo. se transforma en un hospital de Dopo il campaña. tramonto del sole Después del portano atardecer, Gesù tutti i llevan a malati Jesús a todos los e lui li enfermos guarisce. y Él los sana. Però prima dell'alba Pero antes Gesù del alba, scompare. Jesús Si desaparece. ritira in un luogo Se solitario retira a un lugar e le solitario y reza. prega. Simone e gli Simón altri y lo los otros le cercano, e buscan, quando lo trovano y gli cuando le dicono, encuentran le "Tutti dicen, ti cercano". todos te Cosa buscan. risponde Gesù? Pero Él responde, Devo andare a predicare vayamos negli a altri otra villaggi, parte, a los per pueblos questo sono vecinos, venuto. para que también ahí predique, pues Sempre para Gesù eso he salido. è un po' oltre, Jesús va más allá, oltre nella preghiera con il Padre, más allá oltre de la oración con el Padre, y más gli allá altri villaggi, de altri las orizzonti, aldeas, de otros per encuentros, andare a predicare para ir a altri predicar popoli. a los pueblos.
La oración es el timón que guía la ruta de Jesús. Las etapas de su misión no son dictadas por los éxitos, ni el consenso, ni esa frase seductora, todos te buscan. La vía menos cómoda es la que traza el camino de Jesús, pero que obedece a la inspiración del Padre, que Jesús escucha y acoge en su oración solitaria. El catecismo afirma, con su oración, Jesús nos enseña a orar. Por eso, del ejemplo de Jesús, podemos extraer algunas características de la oración cristiana. Ante todo, posee una primacía. Es el primer deseo del día, algo que se practica al alba, antes de que el mundo se despierte. Restituye un alma a lo que de otra manera se quedaría sin aliento. Un día vivido sin oración corre el riesgo de transformarse en una experiencia molesta o aburrida. Todo lo que nos sucede podría convertirse para nosotros en un destino mal soportado y ciego. Jesús, sin embargo, educa en la obediencia a la realidad y por tanto a la escucha. La oración es sobre todo escucha y encuentro con Dios. Los problemas de todos los días, entonces, no se convierten en obstáculos, sino en llamamientos de Dios mismo a escuchar y encontrar a quién está de frente. Las pruebas de la vida cambian así, en ocasiones para crecer en la fe y en la caridad. El camino cotidiano, incluidas las fatigas, adquiere la perspectiva de una vocación. La oración tiene el poder de transformar en bien lo que en la vida de otro modo sería una condena. La oración tiene el poder de abrir un horizonte grande a la mente y de agrandar el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte para practicar con insistencia. Jesús mismo nos lo dice, toquen, toquen, toquen a la puerta. Todos somos capaces de oraciones episódicas que nacen de la emoción de un momento, pero Jesús nos educa en otro tipo de oración, la que conoce una disciplina, un ejercicio y se asume dentro de una regla de vida. Una oración perseverante produce una transformación progresiva, hace fuertes en los periodos de tribulación, dona la gracia de ser sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración de Jesús es la soledad. Quien reza no se evade del mundo, sino que prefiere los lugares desiertos. Allí, en el silencio, pueden emerger muchas voces que escondemos en la intimidad. Los deseos más reprimidos, las verdades que persistimos en sofocar y así. Y sobre todo, en el silencio habla Dios. Toda persona necesita de un espacio para sí misma, donde cultivar la propia vida interior, donde las acciones encuentran un sentido. Sin vida interior, nos convertimos en superficiales, inquietos, ansiosos. La ansiedad nos hace daño, mucho daño. Tenemos que ir por eso a la oración. Sin vida interior huimos de la realidad y también de nosotros mismos. Somos hombres y mujeres huyendo siempre. Finalmente, la oración de Jesús es el lugar donde se percibe que todo viene de Dios y Él vuelve.
A veces, nosotros los seres humanos nos creemos dueños de todo, o al contrario, perdemos toda estima por nosotros mismos. Nos vemos de un extremo a otro. La oración nos ayuda a encontrar la dimensión adecuada en la relación con Dios, nuestro Padre, y con toda la creación. La oración de Jesús, por último, es abandonarse en las manos del Padre, como Jesús en el huerto de los olivos. Padre, si es posible, que sea tu voluntad, el abandono en las manos del Padre. Es bello cuando estamos un poco agitados y preocupados y oramos y el Espíritu Santo nos transforma desde adentro y nos lleva hacia ese abandono en las manos del Padre. Padre, se haga tu voluntad. Queridos hermanos y hermanas, redescubramos en el Evangelio Jesucristo como maestro de oración y sigamos su ejemplo. Les aseguro que encontraremos la alegría y la paz. Gracias. Era la catequesis del Santo Padre, dedicada una vez más en su serie dedicada a la oración. Hoy se llama Jesús, Maestro de Oración. A continuación, los diferentes monitores estarán dando el resumen al Santo Padre, el resumen de la catequesis del Santo Padre, y seguidamente a los fieles les transmitirán los saludos del Papa en sus idiomas. A la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin. El Santo Padre nos ha dicho hoy en su catequesis que los evangelios nos muestran cómo rezar y cómo rezaba Jesús, cómo dialogaba con su Padre, y revelando de esta manera aspectos claves de cómo cada uno de nosotros debemos rezar siguiendo el ejemplo, el modelo, la escuela de Jesús. Rezando, dijo el Santo Padre, es abandonarse en las manos de Dios, entregarle nuestros problemas. El Papa en su catequesis ha recordado que durante su vida pública Jesús recurre constantemente a la fuerza de la oración. Los evangelios nos lo muestran cuando se retira a lugares apartados a rezar. Se trata de observaciones sobrias y discretas que dejan solo imaginar esos diálogos orantes. Estos testimonian claramente que también en los momentos de mayor dedicación a los pobres y a los enfermos, Jesús no descuidaba nunca su diálogo íntimo con el Padre. Cuanto más inmerso estaba en las necesidades de la gente, más sentía la necesidad de reposar en la comunión trinitaria. En la vida de Jesús hay, por tanto, un secreto escondido a los ojos humanos que representa el núcleo de todo. La oración de Jesús es una realidad misteriosa de la que intuimos solo algo, pero que permite leer en la justa perspectiva toda su misión. En esas horas solitarias, antes del alba o en la noche, Jesús se sumerge en la intimidad con el Padre, es decir, en el amor del que toda alma tiene sed. Es lo que emerge desde los primeros días de su ministerio público. El Papa recordó que un sábado, por ejemplo, dice en su catequesis, la pequeña ciudad de Cafarnaún se transforma en un hospital de campaña. Después del atardecer, llevan a Jesús a todos los enfermos y Él les sana. Elle nous aide à trouver la juste mesure dans notre relation à Dieu notre Père et à toute la création. Et maintenant, A Sa continuación, Sainteté va saluer en italien. el Santo Padre saluda en italiano a los fieles de lengua francesa. Cristo ci rivela che il suo segreto sta nella preghiera, la quale ha il potere di trasformare in bene
e dare vita a ciò che sembra destinato a fallire. Impariamo alla scuola di Gesù a ritirarci nel silenzio della preghiera per offrire con Lui al Padre le difficoltà e le sofferenze del mondo. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los fieles de habla francesa. Cristo nos revela que su secreto está en la oración, que tiene el poder de transformar en bien y dar vida a lo que parece destinado a fracasar. Aprendamos en la escuela de Jesús a retirarnos en el silencio de la oración para ofrecer con Él al Padre las dificultades y sufrimientos del mundo. Que Dios les bendiga. Que Dieu vous bénisse. A continuación, el monitor en lengua inglesa estará dando el resumen de la catequesis del Papa en inglés. El Santo Padre en su catequesis dijo que un sábado, por ejemplo, la pequeña ciudad de Cafarnaúm se transforma en un hospital de campaña. Después del atardecer, llevan a Jesús a todos los enfermos y Él les sana. Pero antes del alba, Jesús desaparece. Se retira a un lugar solitario y reza. Simón y los otros le buscan y cuando le encuentran le dicen, todos te buscan. Pero Él responde, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también ahí predique, pues para eso he salido. La oración, dijo el Papa en su catequesis, es el timón que guía la ruta de Jesús. Las etapas de su misión no son dictadas por los éxitos, ni el consenso, ni esa frase seductora, todos te buscan. La vía menos cómoda es la que traza el camino de Jesús, pero que obedece a la inspiración del Padre, que Jesús escucha y acoge en su oración solitaria. El catecismo afirma con su oración, Jesús nos enseña a orar. Por eso, del ejemplo de Jesús, podemos extraer algunas características de la oración cristiana. Ante todo, posee una primacía, es el primer deseo del día, algo que se practica al alba, antes de que el mundo se despierte. Restituye un alma a lo que de otra manera se quedaría sin aliento. Un día vivido sin oración corre el riesgo de transformarse en una experiencia molesta o aburrida. Todo lo que nos sucede podría convertirse para nosotros en un destino mal soportado y ciego. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. In questo mese di novembre preghiamo specialmente per le persone care che ci hanno lasciato e per tutti i defunti, perché il Signore nella sua misericordia li accolga al banchetto della vita eterna. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los fieles de habla inglesa. En este mes de noviembre rezamos especialmente por los seres queridos que nos han dejado y por todos los difuntos, para que el Señor en su misericordia los acoja en el banquete de la vida eterna. Sobre vosotros y vuestras familias invoco la alegría del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die En su catequesis, el Papa decía que Jesús, sin embargo, educa en la obediencia a la realidad y, por tanto, a la escucha. La oración es sobre todo escucha y encuentro con Dios. Los problemas de todos los días no se convierten en obstáculos, sino en llamamientos de Dios mismo a escuchar y encontrar a quien está de frente. Las pruebas de la vida cambian así en ocasiones para crecer en la fe y en la caridad.
El camino cotidiano, incluidas las fatigas, adquiere la perspectiva de una vocación. La oración tiene el poder de transformar en bien lo que en la vida de otro modo sería una condena. Tiene el poder de abrir un horizonte grande a la mente y de agrandar el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte para practicar con insistencia. Todos somos capaces de oraciones episódicas que nacen de la emoción de un momento, pero Jesús nos educa en otro tipo de oración, la que conoce una disciplina, un ejercicio y se asume dentro de una regla de vida. Una oración perseverante produce una transformación progresiva, hace fuertes en los periodos de tribulación, dona la gracia de ser sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración de Jesús es la soledad. Quien reza no se evade del mundo, sino que prefiere los lugares desiertos. Allí en el silencio pueden emerger muchas voces que escondemos en la intimidad. Los deseos más reprimidos, las verdades que persistimos en sofocar y sobre todo en el silencio habla Dios. Toda persona necesita de un espacio para sí misma, donde cultivar la propia vida interior, donde las acciones encuentran un sentido. Sin vida interior nos convertimos en superficiales, inquietos, ansiosos, huimos de la realidad y también de nosotros mismos. Finalmente, la oración de Jesús es el lugar donde se percibe que todo viene de Dios y Él vuelve. A veces nosotros los seres humanos nos creemos dueños de todo, o al contrario, perdemos toda estima por nosotros mismos. La oración nos ayuda a encontrar la dimensión adecuada en la relación con Dios, nuestro Padre, y con toda la creación. Orar, dijo el Santo Padre, nos permite abandonarnos en las manos del Padre. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Vi invito a tornare sempre di nuovo con fiducia alla fonte della preghiera e a trarre da questo dialogo con Dio forza e speranza per la vostra missione quotidiana. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los fieles de habla alemana. Les invito a volver una y otra vez con confianza a la fuente de la oración y a sacar fuerza y esperanza de este diálogo con Dios para vuestra misión diaria. Que Dios les bendiga. A continuación, el monitor en español. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre la oración. Hoy contemplamos a Jesús como Maestro, que con su ejemplo nos enseña a orar. Es interesante ver que aún en los momentos de mayor entrega a los pobres, a los enfermos, siempre dedicó tiempos para la oración, para retirarse y estar a solas con el Padre, para escucharlo y acoger su voluntad. Estos diálogos íntimos con Dios Padre son como un timón que guía su misión en el mundo. El ejemplo de Jesús nos lleva a deducir algunas características de la oración cristiana. Sobre todo, es un medio para ofrecer a Dios toda la jornada. Nos dispone a la escucha y al encuentro con Él. Nos abre un horizonte grande y nos ensancha el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte que se debe practicar con insistencia, con perseverancia. Requiere una disciplina, un ejercicio y produce en nosotros una transformación progresiva. Nos hace fuertes en la tribulación y nos da la gracia de estar sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración es la soledad.
Todos necesitamos un espacio de silencio para cultivar la propia vida interior y encontrar el sentido a lo que hacemos. Sin vida interior nos volvemos superficiales, inquietos, ansiosos. Huimos de la realidad y huimos de nosotros mismos. Por último, la oración nos ayuda a percibir que todo viene de Dios y hacia Él se dirige y nos enseña a relacionarnos con Él y con todo lo creado. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. Pidamos a Jesús que nos ayude a redescubrirlo a través de la lectura orante y cotidiana del Evangelio como maestro de oración y dispongámonos a aprender en su escuela. Así encontraremos la alegría y la paz que solamente Él nos puede dar. Que Dios los bendiga. A continuación viene el monitor que está en estos momentos Santo Padre, dando el resumen de lo que será después la catequesis del Papa. Recordamos, el Papa ayer envió a través de un telegrama firmado por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, expresó su pésame por las víctimas del atentado que tuvo lugar en Viena, Austria. Asimismo, mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, Francisco reza por las víctimas y sus familias. Basta de violencia, dijo. Construyamos juntos la paz y la fraternidad. Solo el amor extingue al odio. El Santo Padre recibió con tristeza la noticia de los terribles actos de violencia en Viena que han causado muerte y dolor a personas inocentes. Su santidad expresa su más profundo pésame a los familiares de los fallecidos y a todo el pueblo austriaco. También está cerca de los heridos y reza por su rápida recuperación. El Papa encomienda a las víctimas a la misericordia de Dios y pide al Señor que cesen la violencia y el odio y se promueva la coexistencia pacífica en la sociedad. Acompaña de todo corazón a todos los afectados por esta tragedia y los acompaña con su bendición. Quando oramos, estamos em atitude de escuta e de encontro com Deus. Isso faz com que cresçamos na fé e na caridade e nos permite viver as vicissitudes cotidianas guiados pela luz de Deus que nos acompanha. Em segundo lugar, aprendemos com Jesus que a oração é uma arte que exige perseverança. Deve ser para nós como uma regra de vida e não uma atitude ocasional. Outra característica que nos ensina o exemplo de Jesus é que a oração exige silêncio e solidão. Não para fugir do mundo, mas para superar agitações e superficialidades da vida e conseguir escutar a Deus que nos fala. Por fim, na oração experimentamos como tudo o que fazemos começa e termina em Deus, de tal modo que podemos ajustar as nossas relações com todas as realidades que nos circundam, para nunca perdermos a paz e a alegria que vem de Deus. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Vi incoraggio a sperimentare che la preghiera è una risposta del cuore che si apre a Dio a tu per tu, dove si fanno tacere tutte le voci per ascoltare la suave voce del Signore che risuona nel silenzio. Volentieri benedico voi e i vostri cari. Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla portuguesa. Les animo a experimentar que la oración es una respuesta del corazón que se abre a Dios cara a cara, donde todas las voces se silencian para escuchar la suave voz del Señor que resuena en silencio. Con gusto les bendigo a ustedes y a vuestros seres queridos. A continuación, en monitor en árabe dará el resumen de la catequesis. Este 11 de diciembre a las 4:30 de la tarde,
se realizará la tradicional inauguración del pesebre y el encendido del árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro. La ceremonia será presidida por el presidente y secretario general de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. El mismo día, por la mañana, las delegaciones de donde provienen el Belén y el árbol serán recibidas en audiencia por el Papa Francisco para la presentación oficial de estos dones. Este año, y todavía más que de costumbre, esta tradición quiere ser un signo de esperanza y confianza para todo el mundo y expresar la certeza de que Jesús viene entre su pueblo para salvarlo y consolarlo. Es este el significativo mensaje que en este tiempo difícil, debido a la emergencia sanitaria del COVID, quiere expresar la instalación del Belén que viene de Castelli, en la provincia italiana de Teramo, un centro de cerámica muy importante desde el siglo XVI, y el árbol de Navidad majestuoso abeto de 28 metros de altura que viene del municipio de Kosevje, en Eslovenia sudoriental. Se colocarán este año en la Plaza de San Pedro, así es como normalmente ocurre en las demás Navidades. El árbol y el Belén permanecerán en la plaza hasta el final del tiempo de Navidad, que coincide con la fiesta del bautismo del Señor, el domingo 10 de enero. الصلاة هي إصغاء إلى الله والتقاء معه، وهذا اللقاء يساعدنا أن نتجاوز المشاكل والتجارب ويفتح لنا أفقا جديدا يوسع عقلنا وقلبنا. الميزة الثانية في الصلاة الثبات. إن داومنا على الصلاة حصل فينا تبدل تدريجي نحو الأحسن، وأصبحنا أقوياء في أوقات الضيق ووجدنا السند من قبل الله. الميزة الثالثة هي العزلة في الصلاة، لأن الله يكلمنا في الصمت، وفي الصمت نكتشف ذاتنا. الميزة الأخيرة هي أن الصلاة تساعدنا أن نجد مكاننا الصحيح في علاقتنا مع الله وكل الخليقة. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا: علينا أن نعيد اكتشاف يسوع المسيح معلما للصلاة، فلنذهب إلى مدرسته حتى نجد الفرح والسلام. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Quando preghiamo apriamo il nostro cuore a Dio affinché possa purificarlo. Ricordiamo le parole del Signore riportate nel libro di Ezechiele. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo e vi farò vivere secondo le mie leggi. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de habla árabe. Cuando rezamos, abramos nuestros corazones a Dios para que Él los purifique. Recordemos las palabras del Señor en el libro de Ezequiel. Os daré un corazón nuevo, pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo y os haré vivir según mis leyes. Que el Señor les bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. A continuación, el monitor en polaco dará el resumen de la catequesis del pontífice a todos los fieles de lengua polaca. Recordamos, hoy es miércoles 4 de noviembre, fiesta de San Carlos Borromeo, cardenal y arzobispo de Milán. Nacido en el seno de una familia noble, su madre era Margarita de Médicis, hermana del Papa Pío IV. En 1529, obtuvo el grado de doctor en Derecho Civil y Derecho Canónico. Un año después, su tío, el Papa Pío IV, le llamó a Roma para que fuera su secretario y administrador de los estados pontificios. Ese año, con 22 años, fue nombrado cardenal y protector de Portugal, los Países Bajos y los cantones católicos de Suiza, así como de varias órdenes religiosas.
Desde su posición en la Iglesia combatió activamente la Reforma protestante y promovió las ideas establecidas en el entonces reciente Concilio de Trento. Su espíritu de oración y su amor de Dios dejaban en los otros un gran gozo espiritual, le ganaban los corazones e infundían en todos el deseo de perseverar en la virtud y de sufrir por ella. Tal fue el espíritu que San Carlos aplicó a la reforma de su diócesis, empezando por la organización de su propia casa, compuesta por 100 personas, la mayor parte de ellos eran clérigos, a los que el santo pagaba generosamente para evitar que recibiesen regalos de otras personas. En la diócesis se conocía entonces más la religión y se la comprendía aún menos. Las prácticas religiosas estaban entonces desfiguradas por la superstición y profanadas por los abusos. Por medio de concilios provinciales, sínodos diocesanos y múltiples instrucciones pastorales, San Carlos aplicó progresivamente las medidas necesarias para la reforma del clero y del pueblo. Aquellas medidas fueron tan sabias que una gran cantidad de prelados las consideran todavía como un modelo y las estudian para aplicarlas. W milczeniu na miejscu pustynnym może wyłonić się wiele głosów, które ukrywamy albo z uporem tłumimy w naszych sercach. Bez życia wewnętrznego stajemy się powierzchowni, wzburzeni. Santo también San Carlos promovió cambios en los libros litúrgicos y la música religiosa. Él mismo tocaba el laúd y el violonchelo como aficionado, y con este fin encargó la misa del Papa Marcelo a Giovanni Pierluigi da Palestrina. Envió a Milán 30 jesuitas para consolidar la contrarreforma y adoptó medidas encaminadas a reformar la actividad del clero. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Durante questa settimana in tutta la Polonia la preghiera comune Rosario fino ai confini del cielo unisce le vostre famiglie e le parrocchie. Questa supplica innalzata al cielo per l'intercessione della Beata Vergine del Rosario ottenga la guarigione delle ferite causate dalla perdita dei bambini non nati, il perdono dei peccati, il dono della riconciliazione e diffonda nei vostri cuori la speranza e la pace. Vi benedico di cuore. Saludo cordialmente a todos los polacos. Esta semana en toda Polonia la oración común Rosario hasta los confines del cielo une a vuestras familias y parroquias. Que esta oración elevada al cielo por la intercesión de la Santísima Virgen del Rosario obtenga la curación de las heridas causadas por la pérdida de los niños no nacidos, el perdón de los pecados, el don de la reconciliación y vierte esperanza y paz en sus corazones. Les bendigo cordialmente. Saludamos a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten. Radio Magna en Comodoro Rivadavia, Argentina. Radio María en Chile. Radio María en Venezuela. Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador. Setelmont TV, Alicante, España. Popular Televisión de Cantabria en España. Radio Televisión Diocesana en Toledo. Radio Paz de Miami. Santa Teresita Radio en Estados Unidos. Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Galveston, Estados Unidos, EWTN, ESNE TV y el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, así como la radio Misión Católica en Georgia, Estados Unidos. Ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. En estos días de oración por los difuntos, hemos recordado y recordamos aún las víctimas del terrorismo. Una vez más, la crueldad se está difundiendo en toda Europa. Pienso sobre todo en el atentado que ocurrió en Niza, en un lugar de culto, y también al de ayer en las calles de Viena, que han provocado tanto dolor en la población y en lo que concierne a la paz. Confío en la misericordia de Dios a las personas desaparecidas y estoy cercano a sus familiares y a todos aquellos que sufren a causa de este evento, que tratan de comprometer con la violencia la colaboración fraternal en la religión. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana.
Oggi ricorre la memoria liturgica di San Carlo Borromeo, pastore sollecito, tutto dedito al bene del popolo. Vi esorto a fare vostra quella virtù che questo grande arcivescovo di Milano scelse come proprio motto Humilitas. Esa costituisca la Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla italiana. Hoy es la memoria litúrgica de San Carlos Borromeo, un pastor solícito, todo dedicado al bien del pueblo. Os exhorto a hacer vuestra la virtud que este gran arzobispo de Milán eligió como lema, humilitas, humildad. Que la humildad sea la actitud con la que buscan y sirven a la verdad y al bien. Finalmente, mis pensamientos van como siempre a los ancianos, a los jóvenes, los enfermos y los recién casados. Animo a todos a ofrecer un testimonio sincero de la primacía de la oración en la vida de los creyentes. La oración es siempre una fuente de esperanza y consuelo. A continuación, el Padre Nuestro seguido de la bendición apostólica del Papa. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum